invencible eres rey de toda la creación. Con tu poder venciste a la muerte, vivo estás. Eres todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Como tú no hay, eres todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Como tú no se aleja con tu voz, calmas la tempestad. Con tu poder venciste a la muerte, vivo estás. Eres todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Como tú no hay. Eres Dios de lo imposible, 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 eres Dios, eres todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Como tú no hay, eres todopoderoso, admirable, invencible, eres Dios de lo imposible. Como tú no Sabe que hablaba, ¿no? En la otra reunión, en la reunión anterior, y escuchábamos o leíamos, mejor dicho, una historia que es muy conocida por todos nosotros, calculo. Somos, como dijo Rolo, somos hoy los más por ahí que nos conocemos, los más cercanos en cierta forma, los más, o sea, estamos en intimidad, por decirlo de alguna manera. Entonces por ahí Dios hoy nos hable directamente a nuestro corazón y ese hablar de Dios, que podamos nosotros recibirlo de parte de Él, no de parte del hombre, no de parte de mía. O sea, yo no podría dar nada si no fuese por su voluntad, por su amor, por su misericordia. Soy uno más como ustedes, como cualquiera de ustedes, pero Dios es el que habla, Dios es el que nos da ese mensaje. Y sabe que yo leía esta historia que le estaba diciendo y me llamó la atención ciertos detalles, ciertas cuestiones. Está en Juan capítulo 12 y vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Dice San Juan 12, del 1 al 3, dice: 6 días antes de las Pascuas, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús, si le tienen ahí, se acuerdan, ¿qué había hecho Jesús con Lázaro? ¿Eh? ¿Conoce la historia? Vamos, ¿cómo? Resucitado.
Revivido. Está bien, era mismo, pero bueno. ¿Qué había hecho Jesús entonces con Lázaro? Lo había resucitado. Y allí se dio una cena en honor a Jesús, dice este capítulo, esta palabra. María servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Le decía yo a los hermanos en la reunión anterior que acá se da una escena donde hay un grupo de personas que están en una relación con intimidad con Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros cuando recibe a alguien en su casa, les abre las puertas, les brinda su lugar, les propicia su espacio. Entonces es un lugar donde uno abre el corazón y abre la intimidad a esa persona que uno recibe. Entonces esta es una escena donde se presenta un grupo de personas que están dando, dice, una cena en honor a Jesús. Pero ahora, estas tres personas que resalta, Lázaro dice que al que había resucitado, María la que servía, Marta la que servía y María la que estaba adorando. Estas tres personas tienen tres características. Lázaro había preparado la cena, o sea, estaba honrando a este Jesús que lo había resucitado, había preparado todo el lugar para darle el banquete. Marta estaba sirviendo. Yo me imagino que Marta habrá estado atenta a cada situación que se presentaba en esa mesa. Si faltaba el vino, si faltaba el agua, si faltaba el pan, si faltaba la comida, si faltaba el plato, si le faltaba el cubierto, no sé si usaban. Y María particularmente dice que estaba adorando. Ahora, volviendo para atrás, capítulos anteriores, la situación y la escena era totalmente diferente. Volviendo al capítulo 11, no sé si ahí cuando hablamos y recordamos acá en este versículo de que Jesús había resucitado a Lázaro, la escena era totalmente diferente y devastadora. ¿Por qué? Porque encontramos a un Lázaro que estaba muerto. Encontramos a una Marta que sale al encuentro de Jesús cuando Jesús viene a resucitar, a hacer el milagro, que le reprocha. Si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y encontramos a una María que cuando Jesús está entrando a Betania, se queda encerrada. Dos escenas diferentes y un suceso en el medio, la presencia de Jesús. Jesús entró en escena y las cosas se transformaron, las cosas cambiaron. Ahora, quiero resaltar un poquito en las situaciones de cada uno de ellos. Dice el capítulo 11, bueno, cuenta que Jesús estaba en Jerusalén, que estaba con la multitud, que estaba con muchas personas que lo seguían, que había, donde él estaba, había milagros, ocurrían prodigios, Jesús hablaba la palabra de Dios, el Evangelio, traía las buenas nuevas, hacía sanidades. Dice que estaba sentado a la orilla, el capítulo 11 estaba a la orilla del mar y él estaba transmitiendo el mensaje de Dios, pero de repente le manda a Marta a decir que su hermano Lázaro estaba muerto. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Ese es el mensaje que da Jesús. Ahora, en la situación, en la ubicación, mejor dicho, en que se encontraba Jesús y la que se encontraba Lázaro con sus dos hermanas, existían 3 kilómetros de distancia. Y esto es lo que quiero enfatizar. Dice 15 estadios, dice la Biblia, o 3 kilómetros de acuerdo a la versión. 3 kilómetros y un poquito más son 15 estadios. La distancia los separaba a Lázaro, Marta y María de Jesús. Y mi pregunta es, que no lo dice, ¿no? Pero yo me pregunté cuando leía esto, ¿por qué Lázaro, Marta y María no estaban con Jesús y la multitud estaba? ¿Por qué Jesús dice, Lázaro es mi amigo? Si ustedes pueden después leerlo, dice, Lázaro es mi amigo. No estaba con todos.
Si bien no era parte de los discípulos, de los apóstoles que Jesús había elegido, pero dice, Lázaro es mi amigo. Y tenía estima por María, Jesús y por Marta. Betania era un lugar donde Jesús cada tanto pasaba y tenía allí reposo, descansaba, tenía un lugar, una puerta abierta donde él llegaba a descansar. Entonces, pensaba de esta forma, decía, ¿por qué estas tres personas no andaban con Jesús, no caminaban con Jesús? No hay una respuesta, la Biblia no da una respuesta, pero da una conclusión. Lázaro alejado de Jesús, ¿qué obtuvo? La muerte. Marta alejada de Jesús, ¿qué obtuvo? La queja. Cuando le dice, si hubieses estado acá, no hubiese sucedido esto. El culpar al otro quizás también. Vieron, a veces acontecen situaciones o problemas o dificultades en nuestra vida y decimos, por tu culpa. O si vos hubieses hecho esto, yo no hubiese sido esto. O no me hubiese pasado esto otro. María, de repente, cuando se entera que Jesús está llegando, se queda encerrada. Se queda ahí escondida. La distancia, digo, provoca este tipo de situaciones en nuestra vida espiritual. La distancia no me refiero, yo calculábamos hoy con los chicos en la reunión anterior, 3 kilómetros, ¿cuánto sería? Y de acá a mi casa más o menos habría unos 2 kilómetros y un poco más, quizás 3, de acá al 35 también. O sea, si nos ponemos a analizar, no era mucha la distancia en kilómetros, en espacio. Y a veces nosotros estamos a tan pequeña distancia de estar con Jesús y que ese, esa pequeña distancia que nos separa de Jesús nos provocan situaciones como muerte espiritual, quejas, rezongar, estar ahí perturbados y estar encerrados espiritualmente como acorazados. Pensaba, decía, este tiempo, ¿no? Y hablando con varias personas, este tiempo de pandemia, de cuarentena, ocasionó a nivel global y a nivel aquí en Argentina un montón de situaciones en las personas en las cuales las personas se sintieron perturbadas, agobiadas. Las estadísticas dicen que consulta con los psicólogos y psiquiatras es totalmente abrumante. Las personas han empezado a encontrarse con situaciones de ataques de pánico, de nerviosismo, de un montón de situaciones que se han agolpado a necesitar asistencia psicológica y psiquiátrica. Esta cuarentena a nivel cristiano, a nivel iglesia, también ha devastado a los cristianos. Cuando la verdad es que dice la Biblia, no me acuerdo bien el texto, yo lo había usado al principio de la cuarentena, era cierra tus puertas, se quédate encerrado, dice la Biblia. Muchas veces nosotros tomamos la decisión porque digo, decidimos nosotros. Encerrarnos, encerrarnos y encerrarnos. Y ni siquiera permitirle a Dios poder estar en ese encierro con nosotros. Estoy generalizando, mejor dicho, no estoy hablando puntualmente de nadie, no sé la historia de nadie, pero sé que la distancia provoca en nosotros como cristianos, la distancia entre nosotros y Jesús provoca muerte espiritual, queja, angustias, tristezas, dolores, encierro. La muerte espiritual nos hace a nosotros comenzar a, como decía Marta, ya hiede, empezar a tener olores que no corresponden a la vida del cristiano. Digo olores, actitudes, conducta. Empezamos a manejarnos de una manera que no nos corresponde ser. No nos manejamos como hijos de Dios, no nos manejamos como cristianos. Tenemos perdón el término, el cartel de cristianos, pero reaccionamos como cualquier otra persona. La muerte espiritual nos hace tener esa vida. El alejarnos de Jesús, nuestra conducta comienza a ser como dije, el reproche al otro, la culpa al otro, el que yo no sé por qué y por si vos hubieses hecho. Y nos empezamos a encerrar a nosotros mismos, a acorazar a nosotros mismos, hacemos un mundo de nosotros mismos y nadie puede entrar. Pero esto es todo lo malo, la escena anterior, perdón, a la escena que
acabamos de leer, a la que quiero resaltar. Hubo un proceso, dijimos. Jesús apareció, dijimos que Jesús era el amigo. Jesús dijo, Lázaro, mi amigo. Cuando llegó a Marta, cuando él entraba a Betania y Marta llegó a él, dice que Marta le dijo esto de que si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, y ahora ya está allá. ¿Dónde está? Le dice Jesús, está allá en la tumba, 4 días ya sé que está, y dice que el corazón de Jesús se conmovió, lloró. La Biblia relata en el único momento donde Jesús llora por alguien. Entonces yo me pongo hoy en el lugar de Lázaro. Ponete vos hoy en el lugar de Lázaro. Jesús es tu amigo. Decía que está a tu lado, de atrás, dice Jesús es tu amigo. Jesús te ama. Jesús se compadece. Jesús dice, se conmovió, lloró. Jesús ve cada una de nuestras situaciones. Jesús ve lo que sufrís. Jesús ve lo que padeces. Jesús ve tu angustia, tu dolor, tu tristeza, tu muerte espiritual. Ve todas tus reacciones que vos tenés y llora por mí y por vos. Dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Está diciéndole a Gabriel, lo quiero bendecir, a Daniel lo quiero bendecir. Él fue el paso, el filtro entre nosotros y Dios. Pasamos nosotros por Él, o sea, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y tenemos acceso a la presencia de Dios, a la santidad de Dios. Pero sin Él nosotros no podemos obtener esta santidad. Entonces, llega Jesús a Betania, viene Marta, se queja. ¿Dónde está? Allá, quiten la piedra. Y llama, Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro, como puede, con sus vendas, con sus pies atados, sus manos atadas. Bueno, desátenle. Resucitó. Yo me imagino que, no sé, muchos habrán sorprendido. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué es este? ¿Qué hace? Mirá lo que hace. Y la familia obviamente habrá estado feliz, habrá gozado, habrá disfrutado de ese milagro. Pero ahora nos encontramos con esta escena, volviendo a lo que habíamos hablado inicialmente. Estaba este Lázaro que estaba muerto, ahora estaba honrando a Jesús. Estaba haciendo un banquete. Abrió la puerta de su casa para que Jesús venga y esté en ese lugar y esté ahí y disfrute de lo que él había preparado o mandado a preparar. Estaba Marta, como le dije, ahí atenta, mirando a ver Jesús qué necesita. Quiere el pan, le paso el pan, quiere el agua, quiere el vino, que se lave, que se lave las manos, que se lave, ¿qué necesita? Y estaba esta María derramando ese perfume, derramando ese nardo fino, dice, que ese era el perfume que las mujeres, las doncellas, tenían reservado para el día de su boda. Era algo que tenía un valor, al margen del valor material que tenía, también tenía un valor significativo para qué estaba destinado en la cultura judía. Y de repente, estas tres personas, pasando por el proceso del encuentro con Jesús, tienen estas reacciones. Ahora, yo digo, como cristianos nosotros, ¿para qué fuimos creados? Para adorar a Jesús, para honrar a Jesús, para bendecirlo y para servirlo. Todos nosotros tenemos que entender que hay un propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Somos iglesia, somos gracia y verdad, y la verdad es que yo necesito de Griselda, Rolo necesito de Rolo necesita de mí, Dani, nos necesitamos todos, somos un cuerpo. Y cada uno tiene una función, es cierto, cada uno hace una cosa. Yo no puedo agarrar y tocar la guitarra porque no sé. Yo no puedo agarrar y cuando esté todo de nuevo esto funcionando, ir a meterme al kiosco de Griselda.
Cada uno cumple su función y cada uno actúa y hace lo que corresponde, pero somos un cuerpo en Cristo. Y todos fuimos pasados por este proceso de la salvación de Jesús. Entonces que la distancia no nos aparte a nosotros del propósito de Dios. La distancia de Cristo. Digo, a ver, yo pensaba, decía, esta cuarentena afectó al cristiano de dos maneras. O buscó más a Dios o se olvidó de Dios. No digo que no ore, porque uno puede ir y decir, Señor, bendice la mesa, dame el pan, dame el trabajo, guárdame de todo virus, guárdame de esto, de aquello. Pero la realidad es tener la intimidad con Dios, como decíamos. Estaba esta mujer, perdón, estaba esta mujer, esta situación, esta escena de la mesa, esta mujer sirviendo, este Lázaro que había sido revivido, abriendo la puerta de su casa, y esta María adorando. Esa intimidad muchas veces la perdimos. Y me incluyo, me anoto primero, me apunto. La perdimos. Y al perder esa intimidad generaron el proceso anterior. Muerte, queja y encierro. O sea, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces yo creo que este tiempo Dios quiere sanarnos. Dios quiere agarrar y transformar nuestra vida para que vayamos a cumplir el propósito por el cual Él nos escogió. Hoy estamos en esta tierra, me decía el otro día hablando con un compañero de trabajo, me decía, estamos en la tierra, este es el paso previo a lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Esta es la escuela, me decía, para lo que vamos a estar haciendo cuando Jesús venga a buscarnos o cuando estemos delante de su presencia. Vamos a estar adorando, vamos a estar allí bendiciendo su nombre, vamos a estar arrojando nuestras coronas, vamos a estar exaltándole a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y este es el paso previo. Y acá en la tierra tenemos que practicar intimidad con Jesús, practicar intimidad buscando su presencia, sanándonos, permitiendo que Él nos sane. O sea, Jesús fue el que lo resucitó a Lázaro. Jesús tuvo que venir de Jerusalén a Betania. Jesús hace eso hoy, viene a nuestra vida, a pedirnos, a tratar de hacer una obra en nosotros. Pero también nuestra decisión está en juego. Marta decidió correr a Jesús a recibirlo. María decidió quedarse. Hoy está en nosotros la decisión de correr a los pies de Jesús y pedirle que Él haga un milagro en nosotros, que nos sane, nos restaure, nos libere. Le decía también hoy, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dios nos dio el libre albedrío. Dios nos dio a nosotros la libertad de elegir. No es que nosotros andamos como, no sé, como robot, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, y somos el Espíritu Santo andando. No, nosotros decidimos cómo vivir. Y decía hoy, yo en casa decíamos, ¿uno decide vivir en santidad o no? Es simple. Uno decide. Se enfrenta a las situaciones cada día. Y uno elige vivir en santidad o no. Y la vida está basada en decisiones. Hoy usted se levanta, le decía yo, usted se levanta a la mañana y decide, ¿empiezo a hablar con Dios primero o arranco mi día así como estoy, de mal humor, enojado, pateando el gato, el perro, enojándome con todo el mundo? ¿O decido empezar en mi mañana con Dios dejando toda esa locura en su presencia? Decido vivir en santidad. Decido prender el televisor o agarrar la computadora y decido mirar lo que a Dios no le agrada o decido hacer algo que a Dios le agrada. La decisión siempre va a estar del lado nuestro. Y es difícil, quizás cuesta, uno vamos a decir lo que no, decidir siempre por la santidad, pero es lo mejor que podemos hacer. Estas personas, estos tres personajes, deciden, luego de una situación difícil, poder vivir en la presencia de Dios, vivir en santidad. Deciden estar haciendo lo que Dios quería o para lo que Dios los creó. Honrar, adorar, servir. Hoy, que
que en tu corazón hoy pueda estar el deseo de tener estas tres actitudes. De estar en la presencia de Dios, estar en la intimidad con Jesús y de poder estar honrándole, adorándole, de poder estar sirviéndole a Dios. Cuando me refiero al servicio, como decía hoy, no hablo de tener un ministerio, de estar en alabanza, de estar servirle a Dios es darle tu vida para lo que Él quiera. Si Él hoy quiere que vos salgas y cruces la calle y te cruces a una persona y a esa persona le diga Jesús te ama, ya estás sirviendo a Dios. Si Él quiere que lo sirvas tocando un instrumento, será tocando un instrumento, pero que siempre sea con el corazón de la humildad y de querer servirle a Él, a Jesús, al que lo dio todo por vos y por mí. Y adorarle. La expresión máxima de adoración en toda la Biblia de esta mujer, María. Ahí empezaban a decir y decíamos hoy, es un debate, le decía yo, hablando acá en la reunión anterior, decíamos es un debate teológico de que si fue o no la mujer que la encontraron en el adulterio, en la que se estaba prostituyendo. Es un debate, ¿era la que querían apedrear o no? No. María estaba agradecida por lo que Jesús hizo con su familia. María estaba agradecida por lo que Jesús había hecho con su hermano, por lo que había hecho con su hermana Marta, por lo que había hecho con ella. ¿Qué hizo? Vuelvo a repetir. Resucitó a Lázaro. La restauró a Marta. La sacó de ese mundo de queja, de ese mundo de enojo. Y la sacó a María de la tristeza, de la angustia, de la aflicción, del encierro. Entonces que hoy nosotros podamos analizarnos. Oramos porque nuestro corazón sea escudriñado por su palabra. Que este corazón esté preparado para recibir su palabra. Entonces analicémonos si nos encontramos en la situación de algunos de estos tres personajes bíblicos. Pensemos, quizás estamos lejos de su presencia, no nos hemos dado cuenta y pensábamos que estábamos bien, pero en realidad había cosas que en nuestra vida nos estaba pegando, agolpando, nos estaba perturbando. Que quizás en nuestra vida nos estaba lastimando y no nos damos cuenta y quizás nos hemos estado alejando de Jesús. Entonces hoy analicemos nuestro corazón. Y nada acá, nadie vamos a estar agarrando y señalando y levantate y parate ni nada. Pero es tu relación con Jesús. Es tu momento de restaurar el vínculo con Jesús y poder recibir lo que Dios tiene preparado para vos. El propósito de Él para tu vida. Amén. Cerramos nuestros ojos un instante. Cuarentena, un tiempo difícil para todo el mundo, para la gente común, corriente y para nosotros como seres espirituales. Que nos ha quizás perturbado y nos ha sacado del contexto que realmente tendríamos que estar. Esta cuarentena quizás nos movió, nos sacudió y nos hizo mostrar nuestra verdadera realidad, mostrar nuestro verdadero yo, nuestro verdadero interior. Esta cuarentena hizo que salga de nosotros lo mejor o lo peor. Entonces ahora vos autoevaluate y deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. 3 condiciones que hoy podés estar, pero de las cuales Jesús te puede sacar. Con muerte espiritual, encerrado en una tumba, una piedra enorme cerraba ese lugar, atado de pies y de manos, envuelto todo tu cuerpo. El enemigo había usado esta cuarentena para destruir tu vida espiritual, para destruirla totalmente y dejarte sepultado. Pero hoy Jesús viene para traerte nuevamente vida, para darte otra vez resurrección. Esta cuarentena trajo quizás en tu vida la reacción de la queja, la reacción del por qué, la reacción de qué es lo que pasa, por qué pasan estas cosas, por qué sucede esto. Si Dios está, ¿por qué sucede todo esto otro? O la reacción de que ante la situación y ante el problema te encierres en la angustia, en el dolor, en la tristeza, te quedes allí agolpado, en esa aflicción, en ese problema. Pero Jesús vino a transformar todo eso.
Tomate unos minutos, habla con Jesús. Permitile al Espíritu Santo que sea el que trate tu corazón, es el que redarguye todos nuestros pensamientos. Él es el que escudriña nuestro corazón. Él es el que hace en nosotros su obra majestuosa. De permitir al Espíritu Santo que hoy comience a tratar en lo más profundo de tu ser, en tu intimidad. Permitirle al Espíritu Santo que empiece a trabajar, que empiece a quitar esas vendas, que empiece a quitar esas ataduras, que empiece a quitar esa piedra, que empiece a quitar esa angustia, esa tristeza, ese dolor, esa aflicción. Permitirle al Espíritu Santo que empiece ahora a sanar todo lo que el diablo había venido a querer lastimarte, destruirte. Sos vos con Jesús en este momento. Sos vos que te podés parar para honrarlo, para servirlo, para adorarlo, para entregarle todo de parte tuya. Esa es la decisión que hoy vos tomás. Nadie, ni yo, ni nadie más puede tomar esa única decisión, esa única actitud de poder adorarle, de poder honrarle, de poder servirle. Pero Jesús está hoy para sanarte, Jesús está hoy para resucitarte, Jesús está hoy para hacer de vos una nueva vida, una nueva criatura. Ponete en pie y empezá a ministrar el corazón de Dios. Algo fue que tocó las fibras más íntimas de Marta. Las palabras de Jesús fueron: esto es para que la gloria de Dios se vea. Esta situación, esto que te pasa, esto que se acontece, esta muerte, esta situación es para que la gloria de Dios sea manifestada. Esas palabras fueron suficientes en Marta, que salió corriendo y fue hasta María y le dijo: Jesús te llama. Jesús no le dijo, no dice la Biblia que Jesús le dijo a Marta: andá y de llamar a María. Marta recibió y escuchó algo de Jesús que impactó su corazón, que sanó lo más íntimo en ella y sabía que María lo necesitaba. Entonces corrió y fue hasta María y le dijo: Jesús te llama porque Jesús tiene algo para tu vida. Hoy recibamos de Jesús eso.